En la sesión de hoy vamos a ampliar nuestras aplicaciones de la integral. De eso se va a tratar todo lo que vamos a hacer esta semana y parte de la próxima. Y ya habíamos trabajado con área entre curvas. Área entre curvas era una de las aplicaciones. Y le agregamos entonces estas integrales especiales que se llamaban integrales impropias. Eventualmente, en algún ejercicio, va a aparecer alguna integral impropia. ¿Okay? Eso es como un insumo entre medio de la materia. Pero seguimos con aplicaciones. Lo que vamos a hacer hoy es trabajar con longitud de arco, una de las aplicaciones que nos interesa usar. Entonces, la situación más sencilla es tener una función aplicada a un intervalo cerrado, una función que le vamos a pedir derivada continua. Eso significa una función de clase C1, conceptos que vieron en el curso pasado. Básicamente es que es una curva suave para que tenga la derivada y, y además la derivada es continua. Se hace la curva con ecuación y igual f de x. Este es el caso más sencillo, cuando estoy enfrente de una función. Vamos a ampliarlo en un rato más a casos más generales. Aquí aparece la construcción. Ahora, vamos a llegar a una fórmula que es súper ultra conocida, que es la que está acá, y después la vamos a generalizar. Lo vamos a hacer para otro estilo de curvas, que no están dadas por función. Quiero mostrarles la idea que hay detrás de por qué funciona esta fórmula que aparece aquí. Eh, Voy a mostrarles acá esto. Uy, hay más. Pensé que está entrando más gente. Ya. No, esto no es. Acá. Ahí está la idea general. Usted tiene una curva, una función y igual f de x, y la idea es calcular cuánto mide la curva entre un a y un b. Aquí puede estar a y aquí puede estar b, por ejemplo. Uy, me quedo chuequito. Ahí. Yo quiero saber cuánto mide la función. No hay una regla entonces que nos permita curvarla así y que saque la medida. Entonces la idea es la siguiente: aproximar la curva a través de segmentos rectos. O sea, yo puedo tener un segmento que va de aquí hasta acá, ya después de aquí hasta acá, después de aquí hasta acá. Vamos a hacerlo más cortito para que se note que ahí hay un quiebre, de aquí hasta acá, por ejemplo. Ya sí. Ya aquí ahora tengo una serie de segmentos que forman un polígono, y la medida de ese polígono es parecida a la medida de la curva. Ahora, ese polígono, cada uno de esos vértices, está dado abajo por una partición. Entonces, ya van como intuyendo lo que se viene. En el fondo, si yo hago una partición más fina, tengo entonces una aproximación mejor del largo de la curva. ¿Ya? Concentrémonos en uno de los segmentos. Por ejemplo, en ese. Es este segmento. Ay, no me va. Ahí es, ese segmento. Ese es un largo es el largo en un intervalo, ¿ya? Es el largo de ese segmento. Así, por ejemplo. Ya, ese largo está dado por el Pitágoras, considerando la altura y el ancho del intervalo. O sea, aquí está el delta X típico de nuestra suma de Riemann, y aquí hay un delta Y. ¿Okay? Ahí está la diferencia entre los valores de Y, entre ese puntito y ese puntito. ¿Ok? Entonces lo que podríamos hablar acá es como un delta L, que es la longitud de arco. ¿Ok? O sea, no es la longitud de arco todavía, pero es la longitud de ese segmento. ¿Ok? ¿Y cómo se obtiene? A través de un Pitágoras. ¿Ya? Entonces, ahora voy a volver al PDF. Eso era para entender esta parte que viene a continuación. Aquí aparecen los diferenciales, entonces, acá arriba en la primera frase. Cuando nosotros tomemos límite de esta situación y eh, hagamos en realidad esta partición lo más fina posible, nuestros delta algo se convierten en d algo. Se convierten en d algo. Entonces,
todo ese Pitágoras que se había formado en el dibujo, al final se transforma en esta expresión que está acá. Y que uno la manipula convenientemente, llegamos a esta expresión que aparece aquí. De L a dx al cuadrado es igual a 1 más de I a dx al cuadrado. ¿Ya? O sea, el L' al cuadrado es lo mismo que 1 más I' cuadrado. ¿Ya? Como la longitud es una magnitud positiva, yo despejo ese cuadrado del L', queda como raíz, queda como raíz. Y por teorema fundamental del cálculo, si tengo el L', ¿cómo encuentro el L? Integrando. Así que nos queda esta fórmula que está acá. El I viene a ser la función. Por ende, si acá aparece I', acá tenemos F'. ¿Ya? Y esta es la versión de la fórmula con la cual nosotros vamos a calcular longitud de arco, pensando en que la curva a la que yo le quiero calcular la longitud está dada por una función. ¿Ya? Si está dada por una función, yo lo puedo hacer así, aplicar esta fórmula que está acá. Necesito la derivada, elevarla al cuadrado, sumarle un 1, meterle una raíz, y todo eso lo integro entre A y B. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esta es una forma de la fórmula porque está dada cada vez que yo tengo una función. Pero la verdad es que las curvas no necesariamente son funciones. Lo hemos visto en el mate 10, teníamos cónicas, por ejemplo, como la circunferencia, que no es una función. La circunferencia en sí misma eh, no es inyectiva, así que no puede ser una función. ¿Ya? No, lo estoy diciendo mal, en realidad no tiene nada que ver la inyectividad con la función, pero no. En la circunferencia el pedacito de arriba viene a ser una función y el pedacito de abajo viene a ser otra función. ¿Ya? Ahí tengo la circunferencia está formada por dos funciones entonces. Y en general, varias. Pues si tengo una parábola horizontal, tampoco es función. ¿Okay? Si es vertical, sí, pero si es horizontal, no. Así que necesitamos algo mejor para describir las curvas. Mejor que una función. ¿Y qué es mejor que una función en este contexto? Una parametrización, que es lo que viene a continuación. ¿Qué es parametrizar? Es describir todos los puntos que están sobre una curva de coordenadas x, y, cada uno de esos puntos, a través de, o sea, pensarlos como si dependieran de un t. ¿Ya? O sea, cada una de ellas, tanto el x como el y, va a ser una función de t, donde el t se mueve en un intervalo. Eso es una parametrización. ¿Ya? El t se mueve y me genera distintos valores del x y del y. Entonces, vamos a partir con un ejemplo. Vamos a partir con un ejemplo muy simple. Eh, bueno, antes de eso. Si es así, si estamos en esta situación en donde la curva está parametrizada, el trabajo para encontrar la fórmula de la longitud de arco es el mismo, lo mismo que habíamos hecho antes acá, ¿ya? Con la diferencia en que en vez de hacer todo como en dx, las derivadas que aparecen acá están en dx, las vamos a hacer en dt. ¿Sí? En el fondo, ¿en qué parte? Acá arriba, donde salía esta expresión de L cuadrado igual de x al cuadrado más de y cuadrado, en vez de dividir por dx cuadrado, vamos a dividir por dt cuadrado. Entonces todas las derivadas que aparecen están en dt, con respecto a la variable t. Y llegamos a esta fórmula ahora. ¿Ya? Es básicamente la misma anterior, solo que ahora todo está con respecto a t. T es el que se mueve entre a y b, y estas derivadas son con respecto a t, cada una de ellas. Es más general que el caso anterior. Vamos a ver a través de un ejemplo que es mucho más general que el caso anterior y nos podemos quedar con esta fórmula, ¿ya? Para estas situaciones. Veamos un ejemplo concreto para ver cuán difícil puede ser. Primero juguemos con las parametrizaciones para que conozcamos cómo se puede parametrizar algunas curvas y después vamos a hacer el cálculo de una longitud. Por ejemplo, si tengo tengo que parametrizar un segmento que une puntos. ¿Ya? Pongamos acá
un par de ejes y tengo dos puntitos, el x1, y1 y el x2, y2. Voy a parametrizar la curva que se forma al unir los puntitos. ¿Ya? Es una línea recta, pero seguimos diciéndole curva. ¿Ya? La verdad es que nosotros sabemos hacerlo, lo sabemos de un curso anterior, del Mate 20. Básicamente lo que estamos escribiendo ahí es la ecuación de una recta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo era la ecuación? La ecuación de la recta vectorial, ¿ya? Lo que había que hacer era tomar un punto genérico xy y se escribía como el punto inicial, supongamos que es el x1, x2, más una variable, a veces le poníamos lambda, otras veces le poníamos t, yo le voy a poner t, se usa harto en la nomenclatura de este curso, por el vector dirección. ¿Y qué era el vector dirección? Era la diferencia entre los dos puntos. Entonces, x2 y 2 menos x1 y 1. X1 y 1. Ya, eso. Entonces, todo esto que está acá lo puedo dejar escrito solamente en un punto, ¿sí? Esto tiene coordenadas x y coordenadas y. Lo voy a hacer en dos pasos para que no sea tan confuso. Por ejemplo, esto es t por, aquí va a quedar un solo vector, x2 menos x1 y 2 menos y1. ¿Ya? Y lo puedo juntar todo en un solo vector. Esto es x1 más t veces x2 menos x1 y en la segunda coordenada debería estar perdón, acá debería poner y1, sorry. Esa es la segunda coordenada, y1, ahí sí. Y en la segunda tiene que estar y1 más t veces y2 menos y1. Ahí. Y eso sería mi xy, ¿ya? Hasta aquí lo único que he hecho es escribir la ecuación vectorial de la recta, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a escribir nosotros? En general en una parametrización. En una parametrización nosotros tenemos el x se va a escribir en función de t. Es esta primera coordenada. Es x1 más t veces x2 menos x1. Y el y va a ser también una función de t. Va a ser la segunda coordenada. O sea, el y1 más t veces y2 menos y1. ¿Ya? Y ahora necesito que esto en realidad no sea una recta completa. Yo quiero que sea simplemente un segmento que parta en el primer punto y que termina en el segundo. No quiero la recta completa. Entonces aquí es donde yo digo que el t se tiene que mover entre dos valores. ¿Cuáles son los dos valores necesarios para que partamos en el primero y terminemos en el segundo punto? Que el t se mueva entre 0 y 1. ¿Ya? Cuando t es 0, me queda el punto x1 y 1. Hagan 0 toda esta parte y les va a quedar x1 y 1. Desde ahí parto. Y cuando el t sea 1, se van a restar los x1 y restar los y1 y me queda x2 y 2. Y ahí está el segundo punto. ¿Ya? De esto se trata una parametrización. Es transformar las coordenadas x, y como si fueran funciones de otra variable que se mueve en un intervalo. ¿Ok? Eso es. Y esta les va a servir en general. Cada vez que quieran parametrizar una recta, un segmento, pueden ocupar esta misma fórmula. ¿Ya? Siempre les va a servir. ¿Ya? En el 2, en el caso 2, este era el 1, en el caso 2, vamos a parametrizar la mitad superior de una circunferencia de radio 1 centrada en el origen. La x cuadrada más y cuadrado igual a 1. Pero es la mitad superior, y en realidad no hay mucho misterio ahí. Cuando yo tengo la mitad superior de esa circunferencia, aquí voy a hacer un poquito más ordenado, eso, ahí, ahí por ejemplo tengo una circunferencia. Ya, entonces cuando tengo la mitad superior,
eso es una función. Si yo considero solamente esta parte, eso es función, porque es despejar el y. Si yo tenía x cuadrado más y cuadrado igual 1, entonces y cuadrado es 1 menos x cuadrado, y el y entonces más menos la raíz de 1 menos x cuadrado. El más representa la parte de arriba, eso es y igual raíz de 1 menos x cuadrado, y el menos representa la parte de abajo, y igual menos la raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Ok? Y me están pidiendo solo la superior. Entonces, básicamente lo que tengo es una función en este caso. Cuando es función, parametrizar es trivial, es súper sencillo. La parametrización ahora va a ser la siguiente. X, o sea, acá tenemos una ventaja. El y está escrito en función de x, cuando es una función. Entonces, al x mismo yo le voy a poner t, y al y, que ya era una función de x, como el x lo estoy cambiando por t en el primer paso, entonces pongamos acá t cuadrado. ¿Ya? Ahí tengo, básicamente es la misma función donde yo estoy avisando acá que el x lo estoy cambiando por t. ¿Ya? También podría escribirla todo en función de x igual a x y el y igual a raíz de 1 menos x cuadrado. Eso también es una parametrización. Lo dejé todo en una sola variable. ¿Ya? Solo que es raro escribir esto. Por eso es que lo hacemos con t en vez de x. ¿Ya? Así que ahí está la parametrización. Y ahora necesito saber de dónde hasta dónde se mueve el t. Eso siempre debo saberlo. Bueno, t es lo mismo que el x. Y en la semicircunferencia que está arriba, el x está aquí y termina acá, o viceversa. ¿Ya? Entonces, el t va a ir desde -1 hasta 1. ¿Ya? Si la circunferencia tiene radio 1 y el t representa lo mismo que x, todos los x que están en este dibujo, en esta curva, van desde 1 hasta, o sea, desde -1 hasta 1. ¿Ok? Y ahí está la parametrización. ¿Ok? El mensaje general es que cuando es función, es trivial la parametrización. Siempre se hace así. X igual t y el y igual f de t. Eso, siempre. ¿Ya? En el anterior no era así porque era una recta, no era función. O sea, no estaba dada como una función. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar? Llevemos esto a un cálculo de longitud ahora. Llevemos esto a un calculito. Entonces, vamos a calcular la longitud de arco de una parábola, la y igual x cuadrado, entre 0, 0 y el 1 medio, 1 cuarto. ¿Ok? Entonces, aquí corremos con ventaja, conocemos la parábola, ultra manoseada, de las funciones muy conocidas. Entonces, de toda la parábola, el pedazo que me interesa a mí va desde el 0, 0 hasta el 1 medio, 1 cuarto. Supongamos que está ahí ese punto. Ese es pongámoslo abajo, 1 medio y aquí 1 cuarto. Lo primero que voy a hacer entonces es parametrizar la curva. Entonces, acá va a ser fácil, porque la curva está dada por una función, y igual x cuadrado. Entonces, ¿cómo es la parametrización? La parametrización es x es igual a t y el y es igual a f de t, o sea, t cuadrado. ¿Ya? Y ahora necesito que el t se mueva de manera que parta en el 0, 0, que el x y el y sean el 0, 0, y que terminen en el xy igual 1 medio, 1 cuarto. Entonces ahora el t, yo necesito que se mueva en un intervalo. Para que x y y me den 0, 0, 0, el t tiene que ser 0. Y para que el x y el y me den 1 medio, 1 cuarto, el t debe ser 1 medio, ¿cierto? El x me queda 1 medio y el y me queda 1 medio al cuadrado, que es 1 cuarto. Así que ahí tengo cómo se mueve el t.
Y voy a escribir la fórmula. La fórmula era, la longitud estaba dada por la integral, en este caso va a ser de 0 a 1/2, y aquí tiene que ir este elemento, que es derivar el x con respecto a t al cuadrado, derivar el y con respecto a t al cuadrado, los sumo y los meto en una raíz y le hago de t. Ese es el cálculo que debo hacer. ¿Ya? A veces uno ya intuye que como tiene una raíz, de repente es complicado de integrar, en general. ¿Ya? Ya, entonces, necesito encontrar el x', x' con respecto a t. Entonces, derive la función t. ¿Cuánto da eso? 1. Después el y' con respecto a t. ¿Quién es? T cuadrado. Derívelo, le da 2t. Y ahora elévelos al cuadrado y métalos en la raíz. Entonces x' cuadrado, y' cuadrado, esto me da 1 al cuadrado más 4t cuadrado, ¿ok? Todo eso en raíz. Y aquí está la longitud. La longitud va a ser la integral de 0 hasta 1/2 de la raíz de 1 más 4t cuadrado de t. Eso debo calcular. ¿Ya? Y por eso la última o penúltima de las técnicas de integración era tan importante aprender estos casos de raíz de x cuadrado más a cuadrado, porque en estos ejemplos van a aparecer un montón de veces. ¿Ya? Acá la táctica va a ser más adecuada, es escribir 2t como el tangente de teta, ¿sí? De esa forma 2t cuadrado, que es el 4t cuadrado, queda tangente cuadrado y más 1, le aplico una identidad, etc. ¿Ya? Si eso es así, entonces el 2 por dt, al derivar me queda secante cuadrado de teta de teta. Cuando el t vale 0, cuando el t vale 0, me queda tangente de teta igual 0, y eso pasa cuando teta es 0. Y cuando t vale 1/2, me queda 1 al lado izquierdo, y tangente de pi cuartos, el que es el que me da 1. Entonces teta es pi cuartos. Ahí está el cambio variable, la sustitución trigonométrica que nos conviene hacer. Entonces esto es la integral de 0, sí está bien, de 0 hasta pi cuartos, de 0 hasta pi cuartos de raíz de 1 más tangente cuadrado de teta. Para eso hicimos el cambio variable, por 1/2 de secante cuadrado. Si yo despejo el de t de acá, me queda 1/2 de secante cuadrado de teta. Y todo esto de teta. ¿Ya? La identidad a usar entonces es que 1 más tangente cuadrado es secante cuadrado. ¿Ya? Lo reemplazo, con la raíz me queda secante, simplemente. Voy a seguir bajando acá. Me va a quedar la integral, muy grande la integral. Ahí. Integral de secante por 1/2 de secante cuadrado. El 1/2 lo puedo sacar y me queda secante cubo. Secante cubo y secante a secas son integrales que los van a perseguir en todo el curso. ¿Ya? Lo voy a hacer de nuevo acá, pero la verdad es que deberían poder salir solitos de esta. Aquí hay que hacer integral por partes. U es secante, du es secante tangente, db es secante cuadrado, y b es su antiderivada, que es tangente. ¿Ya? Entonces, a esta integral sin el 1/2 le estoy calculando integral por parte. Pongámosle i a esto. Entonces i va a ser integral por partes, u por b, secante de teta, tangente de teta, evaluado entre 0 y pi cuartos, menos la integral desde 0 a pi cuartos de b por du. O sea, es tangente cuadrado por secante. Y todo esto de teta. ¿Ya? Después hacemos un truco más,
un par de trucos más. Voy a aprovechar de evaluar en este paso. Secante de pi cuartos es el recíproco de coseno de pi cuartos. Y si coseno de pi cuartos es 1 partido en raíz de 2, secante es raíz de 2. ¿Ya? Y tangente de pi cuartos es 1, así que me queda raíz de 2 por 1. Menos secante de 0, que es 1 partido en coseno de 0, que es 1. Y tangente de 0, que es 0. Así que se muere, me da 0. Y en la otra integral, de 0 hasta pi cuartos, el tangente cuadrado lo cambio por, vuelvo a usar la misma identidad, lo cambio por secante de teta menos 1, multiplica secante, y me va quedando así. Tengo que la integral que yo quiero calcular es raíz de 2 menos la integral de 0 hasta pi cuartos de secante cubo de teta, y después menos con menos da más, entonces más la integral de 0 a pi cuartos de secante. Entonces, de nuevo, ahora apareció la integral de secante, que también es una de las que uno se aprende. Entonces, y es igual a raíz de 2 menos esta integral, que es la misma y, menos i, más la integral de secante, que la integral de secante era logaritmo natural de secante más tangente. ¿Ya? Uno puede repasar las primeras clases donde hicimos, ¿qué hicimos? Sustitución, por ejemplo, como por esa época, y apareció esa. Así que ese es el resultado. Pero hay que evaluarlo entre 0 y pi cuartos. Eso es lo nuevo. Paso el menos i hacia la izquierda, por ende 2i va a ser raíz de 2 más el logaritmo natural. Y aquí voy a evaluar. El logaritmo natural de secante de pi cuartos, que ya dijimos que era raíz de 2, más tangente de pi cuartos, que también dijimos que era 1, menos el logaritmo natural de secante de 0, que es 1, más tangente de 0, que es 0. ¿Ok? El que está más a la derecha es logaritmo de 1, así que en realidad, chao, se muere. El logaritmo de 1 es 0. Y como raíz de 2 más 1 es positivo, poner un valor absoluto es exagerar, ya sé que es positivo, por ende, el resultado de la integral es raíz de 2 medios más 1 medio del logaritmo natural de raíz de 2 más 1. Ese es el resultado de la integral, pero teníamos un 1 medio ahí, y ahí encontramos la longitud de arco. Por lo tanto, la longitud es lo mismo que acabo de escribir, pero partido en 2 de nuevo. Así que es raíz de 2 cuartos más 1 cuarto por logaritmo natural de raíz de 2 más 1. ¿Ok? Proceso largo. La integral tiene una raíz, así que seguramente les va a quedar incómoda de resolver. ¿Ya? Todo lo que aprendimos de técnicas de integración va al rescate de esa situación. Pero lo más importante es lo que está antes. ¿Ya? Es cómo yo llego a la fórmula de la longitud de arco, esta integral, una vez que yo parametrice. ¿Hay alguna duda, muchachos? Pregúntenos si es que hay dudas. ¿No hay dudas? Ya. Avancemos. Ya, entonces está el tema de las parametrizaciones, que es súper general. ¿Ya? Cualquier curva que yo tenga en el plano, yo tengo la capacidad de parametrizarla. Hay un grupo de esas parametrizaciones, un estilo de parametrización en realidad, que se le dice coordenadas polares, que es muy importante, que lo vamos a ver a continuación. ¿Ya? Aquí una observación, es solo notación para que hablemos el mismo lenguaje. Cuando yo tengo que la longitud es finita, decimos que la curva es rectificable. ¿Ya? Y todo lo que construimos a partir de lo que salía al principio se hace entonces para curvas que son rectificables. Sin embargo, pueden haber casos, y vamos a ver después cuando avancemos en otras clases, o vean ejercicios en taller o lo que sea, que incluso podemos meter
longitudes infinitas, ¿ya? Haciendo integrales infinitas. ¿Ok? Las fórmulas funcionan igual, solo que se demuestra de otra forma. Ya, este ya lo hicimos, bla, bla. Sistema de coordenadas polares. Nosotros toda la vida hemos estado graficando puntitos en el plano a través del sistema de coordenadas rectangulares, un X y un Y. Pero ¿qué pasa si yo cambio el paradigma y digo que en vez de preocuparme de las distancias horizontales y verticales, yo me preocupo de la distancia que hay al origen y del ángulo que forma el punto con respecto al eje X? De aquí en adelante, el origen para este sistema de coordenadas, el origen se le dice polo, ¿ya? Y al eje X apuntando hacia la derecha, el semieje positivo, se le dice eje polar, ¿ya? Entonces, para tener un poquito más de comprensión de esto, vamos al dibujito. En las coordenadas polares, yo tengo un punto, igual que siempre, supongamos que está por aquí, hacerlo de manera obvia, un XY usual. Pero ya no me va a importar la coordenada X, la distancia X horizontal y el Y vertical, sino que su distancia, perdón, su distancia al origen y su ángulo. Con respecto al eje polar, que es el eh, semieje positivo en el X. ¿Ya? A esta manera de calcularlo se le dice coordenadas polares. Este va a ser mi R y este va a ser mi teta. ¿Ya? Entonces hay que pasar indistintamente del XY al R teta. ¿Ok? Moralmente ustedes ya lo hicieron en otro contexto muy distinto, que era el de números complejos. En el mate 10, ustedes veían forma polar de un complejo. Básicamente es la misma construcción. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos deducir de acá? Si yo completo el triángulo, podemos deducir, por ejemplo, que coseno de teta es igual al cateto opuesto, perdón, al cateto adyacente, que es el X, partido en la hipotenusa, que es el R. Y el seno de teta es el opuesto, que es la altura Y, partido en el R, en la hipotenusa. Entonces de aquí eh, pasamos como a la parametrización, a lo que a nosotros nos interesa. ¿Cómo se escribe el X en términos de R y teta? Se escribe como R coseno teta. ¿Y cómo se escribe el Y? El Y es R seno teta. Ese traspaso uno dice que está haciendo, está escribiendo pasando de coordenadas polares a rectangulares. Así, de esa forma yo encuentro el XY cuando a mí me dan el R teta. ¿Ok? Y viceversa, también me gustaría hacer el paso al revés. ¿Cómo encuentro, por ejemplo, el R? El R, el R es la hipotenusa, así que es la raíz de x cuadrado más y cuadrado. El R es el módulo del complejo, cuando hacíamos esto en el lenguaje de números complejos. ¿Ya? Y como encontrábamos el ángulo, hacíamos tangente de teta igual a y partido en x. Cateto opuesto partido en cateto adyacente. ¿Ya? De esa forma, usando esto, puedo pasar de coordenadas rectangulares a polares. ¿Ya? Por ejemplo, si tomo voy a hacer uno fácil, el 1,1 en rectangulares, en coordenadas rectangulares, ¿cómo lo encuentro en coordenadas polares? Voy a tener que el R es raíz de 2, bueno, lo dije al tiro, es raíz de 2, ¿ya? Porque 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, eso es raíz de 2, y tangente de teta tiene que ser y partido en x, que es 1, entonces el teta es pi cuartos. También me serviría sumarle pi, el 5 pi cuartos, el que está para el otro lado. Pero ese está en el tercer cuadrante, entonces no me sirve el 1, 1 que está en el primer cuadrante. ¿Ya? Cuando yo resuelvo esta ecuación, siempre me da más de una solución, pero yo busco la solución
que está en el cuadrante correcto, donde está el 1, 1. Esa está en el pi cuarto. Entonces el 1, 1, ¿cómo se escribe en coordenadas polares? Se escribe como raíz de 2 pi cuartos. Eso es en coordenadas polares. ¿Ya? Y viceversa. Si yo quiero escribir, por ejemplo, el 0 pi medios, ¿quién sería el x? ¿Quién sería el x? Tengo que usar lo que está acá. ¿Quién sería el x? No, pero no es lo que yo quiero. Busquemos otro. Perdón. Hagamos 1 pi medios. 1 pi medios. ¿Quién sería el x? Sería 1 por coseno de pi medios. Y eso da 0. ¿Sí? ¿Y quién sería el y? Sería el 1 por seno de pi medios. O sea, sería 1. ¿Ya? El 1 pi medios es este punto que está acá arriba. Es el 0, 1, ya lo voy a escribir así nomás. Es el 0, 1 en coordenadas cartesianas, rectangulares. ¿Ya? Así que tenemos esta dualidad ahora. Los puntos los puedo representar en coordenadas polares. ¿Y de qué sirve? En general, las coordenadas polares tienen algunas ecuaciones que son súper cómodas. Entonces, aquello que en coordenadas rectangulares puede ser muy difícil, en coordenadas polares puede ser muy fácil. Esa es la gracia de conocer este sistema de coordenadas. ¿Ok? Vamos a ver ejemplos al tiro. Algunas observaciones de las coordenadas polares, solo para comentarlas, no tenemos el tiempo suficiente como para profundizar, es que las coordenadas polares tienen más de una representación, básicamente porque el teta es un ángulo y tiene periodos. Así que si usted le suma periodos, múltiplos enteros de 2pi, voy a estar hablando del mismo punto, ¿ya? E incluso usted puede hacer que el r sea negativo, eso implica que la distancia va a apuntar para el otro lado, pero le va a sumar pi. En vez del 2, además del 2k pi usual, usted le suma pi y se devuelve al mismo punto. Lo voy a mostrar en el dibujo. Ahí. Acá. En el mismo punto que habíamos marcado acá en el gráfico, yo puedo hacer el mismo ángulo teta, pero le sumo pi. Eso me va a mandar para el otro lado. Me va a mandar acá. Pero en vez de recorrer la distancia r para llegar a ese punto, voy a recorrer la distancia menos r. Entonces, en vez de ir para allá, voy a ir para acá. Y voy a caer en el mismo punto que estaba antes. ¿Ya? Entonces, sumarle pi al ángulo y cambiar el signo del r provoca el mismo punto. ¿Ya? Así que las coordenadas polares tienen esa, depende cómo lo quiera ver. Puede ser que sea una desventaja, porque tiene más de una forma de representación y eso enreda, o una ventaja, porque de repente me conviene representarlo de otra forma. ¿Ok? Y el origen, el puntito del medio, el polo, está representado con cualquier punto de la forma 0 teta. ¿Ya? Es cualquier punto que tenga en el fondo radio 0 para cualquier ángulo. ¿Ok? El origen tiene todas esas formas de representación. Eso en general. Ahí está lo que ya hicimos, no quiero como repetirme lo mismo, esto ya se lo mostré. Ya, veamos la potencialidad de esto, porque qué gracia tiene trabajar en coordenadas polares. Vamos a volver a la longitud de arco. Vamos a comprobar que el perímetro de una circunferencia de radio r, con r positivo, es 2pi por r, que es la típica fórmula que tenemos desde el colegio. ¿Ya? Perímetro de una circunferencia. Me están preguntando por la vuelta completa, por el contorno de esa circunferencia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es una circunferencia de radio r? La circunferencia de radio r, aquí solución,
tiene la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Esa es la ecuación centrada en el origen. ¿Ya? Ya, pero si yo la veo en coordenadas polares, si yo la escribo en coordenadas polares, el x es r coseno teta. Y el y es r seno teta. Eso es coordenadas polares. Y si calculo lo que está al lado izquierdo, esto es r cuadrado, factor de coseno cuadrado más seno cuadrado, igual a r cuadrado. ¿Ya? Coseno cuadrado más seno cuadrado, 1. Y entonces r cuadrado es r cuadrado, estoy diciendo lo mismo, pero uno es minúscula y el otro es mayúscula. Y como el r es el r en mayúscula es una cantidad positiva, entonces yo llevo a que r es igual a r. ¿Ya? La ecuación de la circunferencia centrada en el origen que teníamos en coordenadas rectangulares, en coordenadas polares es esto, esa ecuación. Entonces es facilísima. ¿Ya? Esa es la ecuación de la circunferencia en coordenadas polares. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a parametrizar la circunferencia? La vamos a parametrizar así. La vamos a parametrizar de esta forma. El x va a ser, si el r minúscula es r mayúscula, aquí yo estoy diciendo que el r minúscula es constante, que el radio es constante. Va a ser r por coseno teta, e i es igual a r por seno teta. Es como si lo estuviera escribiendo en coordenadas polares, sabiendo que el r minúscula es constante. Por eso le puse r mayúscula. Entonces me quedó una función acá que tiene una sola variable. Es mala forma de ponerle un r acá. Pongámosle, no sé, una f. ¿Ya? Esta parametrización depende solo de un parámetro, de teta, no de r y teta, porque r es constante. ¿Ya? ¿Y cómo hago que en el gráfico la circunferencia sea recorrida completamente? ¿Cómo represento todos estos puntitos que están acá? Bueno, todos esos puntitos que están ahí tienen ángulos desde 0, que es el puntito que está aquí acostado, hasta dar la vuelta completa, o sea, hasta 2pi. Por ende, mi teta se mueve entre 0 y 2pi. Ya, no incluyo el 2pi, da lo mismo al final, pero el 2pi no lo incluyo porque estoy considerando el mismo punto si hago eso. Ahora, a la integral le importa un pepino si es que consideró o no un punto. ¿Ya? Y ahí está mi parametrización, es esa. ¿Ok? Entonces, cuando hago la fórmula, necesito el x', el x' es r, todo ahora hay que derivarlo con respecto a teta. Es r por la derivada de coseno, que es menos seno, así que el x cuadrado, el x' cuadrado, el x' cuadrado va a ser r cuadrado, seno cuadrado, el menos desaparece. Y cuando le hago el i' es r por la derivada de seno, que es coseno, ¿ya? Y si lo hago al cuadrado, es r cuadrado por coseno cuadrado. Ahí están esos dos elementos que después me permiten escribir el x, lo voy a hacer abajo mejor, que me permiten escribir el x' cuadrado más el y' cuadrado. Todo eso en raíz. Entonces en este caso es r cuadrado, seno cuadrado, más r cuadrado, coseno cuadrado, factorizo los r cuadrado, me queda coseno cuadrado más seno cuadrado, y eso da 1, seno cuadrado más coseno cuadrado, así que es raíz de r cuadrado, que debería ser valor absoluto de r. ¿Ya? Raíz de algo al cuadrado me tiene que dar positivo, porque es raíz. Pero, como ya me avisaban al principio que esa constante era positiva, es simplemente r. ¿Ya?
Entonces, la integral, la longitud de arco, ya estoy listo para calcularla. La longitud de arco, entonces, es la integral de 0 a 2pi, porque eso es donde se mueve teta, de este elemento que calculé recién. Y me dio tan fácil que me dio una constante. Me dio r, simplemente. Y todo esto de teta. Entonces saqué el r para afuera, haga la integral de 1 de teta, y esa integral es teta. ¿Ya? La integral de 1 es x, ¿ya? Solo que ahora la variable es teta, y la evalúo entre 0 y 2pi. Así que me da r por 2pi menos 0, y eso es 2pi por r. Y efectivamente el perímetro de una circunferencia es 2pi por r, tal cual como nos lo habían enseñado en el colegio. ¿Ya? No es magia, no venía del cielo la fórmula, venía de las integrales. ¿Ok? ¿Hay alguna duda sobre el cálculo, chicos, en este ejemplo? ¿Ya? Este ejemplo tiene dos partes, en el fondo, dos intenciones. Que vean la potencialidad de las coordenadas polares, siempre que hay circunferencias, es súper útil usar polares, porque las ecuaciones de la... Ay, ¿qué hice? Porque las ecuaciones de las circunferencias son sencillas en polares. ¿Ya? A medida que después tengamos más tiempo, vamos a poder hacer más ejemplos. ¿Ya? Y lo otro es que una vez que tengo una fórmula de una circunferencia, por ejemplo, eh, parametrizar es súper fácil. ¿Ya? Escribir las mismas coordenadas polares, pero en este caso con este r constante. ¿Ya? Y ahí puedo hacer el cálculo que necesito. Ujú. Veamos otro ejemplo. Veamos otro más. Vamos a calcular la longitud del arco del asteroide ese que está ahí. ¿Ya? Ese no es una cónica, pero es una curva en el plano que tiene su propia ecuación. Se llama asteroide y de buenas a primeras uno no tiene idea qué forma tiene. ¿Ya? Es como la circunferencia, pero tiene una raíz cúbica ahí, en todos los términos. Entonces, ¿cómo vamos a poder como trabajarla un poquito mejor? Lo que vamos a hacer es usar coordenadas, algo parecido a coordenadas polares. ¿Ya? Aquí como que voy a parametrizar, que es el objetivo, pero voy como a usar la idea que tiene coordenadas polares. ¿Ya? Voy a hacer esta parametrización en este caso. Voy a hacer un f de teta, que va a ser lo siguiente. X, yo lo voy a escribir como A por coseno cubo. ¿Ya? Como si fueran coordenadas polares, pero tiene un cubo acá. Y el R lo cambié por A porque aparece esta A que está aquí. Vamos a ver al tiro por qué. Y el I es igual a seno cubo. ¿Ya? ¿Por qué uso esta parametrización? La gracia de las parametrizaciones de curvas que están dadas por igualdades es que satisfagan la igualdad. Eso es súper importante. Si me devuelvo a un ejemplo anterior, por ejemplo en este, la idea es que estas fórmulas, si usted las reemplaza acá, satisfacen la ecuación. ¿Ya? Me da efectivamente que x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. ¿Ya? Se tiene que cumplir en todas las parametrizaciones. Por ejemplo, en esta que está acá, si el t lo reemplazo en el x y el t cuadrado lo reemplazo acá, cumple la igualdad. Eso tiene que pasar con todas las parametrizaciones. Y eso me da una pista también de cómo parametrizar. ¿Ok? En este caso, ¿qué pasa si yo reemplazo? El x me quedaría a por coseno al cubo de teta, pero a la 2/3, más a por seno al cubo de teta a la 2/3 igual a la 2/3. ¿Cumple la igualdad? Claro que sí, porque el 2/3
se le aplica al A. Si se lo aplico al coseno cubo, se cancelan los 3 y me queda el 2 nomás. Y lo mismo en el otro. Se lo aplico al A y se cancelan los 3 y me queda seno cuadrado. Y claro, factorizo por A a los 2/3 y lo que está dentro es el típico coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1. Y me queda exactamente a lo que está al lado derecho. ¿Ya? Esa es otra pista de cómo uno tiene que parametrizar. La gracia es que cumpla la ecuación de la curva que estoy parametrizando. Ujú. Ya, entonces esto que fue como un semipolares, como que ocupé la idea de polares, pero le puse ese cubo adicional. Ahora tengo que saber de dónde hasta dónde muevo el teta para formar la curva completa. Ya, hasta dónde es necesario que se mueva teta para ir formando la curva. ¿Ok? Esto funciona así, como para saber de dónde hasta dónde debo mover teta. Si yo considero, por ejemplo, teta que se mueve entre 0 y pi medios, eh, ah, bueno, también otra cosa importante. El 3, el elevar al cubo, es una función creciente, ¿ya? En los positivos. Entonces, yo voy a tomar tetas que sean positivos, que partan desde 0. Entonces, como que el cubo no me importa, va a importar lo que pase con coseno y con seno. Cuando me muevo de teta entre 0 y pi medios, de aquí hasta acá, teta desde 0 a pi medios, el seno va a crecer, o sea, la altura va a crecer, pero el coseno decrece desde 1 hasta 0. Entonces va quedando una curva que es así. Ah, así. La convexidad de la curva uno puede no tenerla clara, ¿ya? Pero uno sí o sí sabe, eh, sí o sí sabe que en los X me voy acercando al origen, pero en los Y me voy alejando del origen. Ya va creciendo. ¿Ok? Y ¿qué pasa si ahora hago de pi medios hasta pi? De pi medios hasta pi. De pi medios hasta pi, coseno va aumentando, perdón, va decreciendo, sigue decreciendo. ¿Sí? De coseno pi medios es 0 y coseno de pi es -1. Y entre medio tiene valores negativos que van bajando hasta el -1. ¿Ya? Así que ahora vamos con los x que son negativos. Y en el caso del i, va bajando de 1 hasta 0. Entonces, ahora va a quedar así. Va a quedar así. ¿Ya? No sé con la concavidad y la convexidad. Aquí le estoy como soplando esto. No nos va a importar a nosotros. Pero tiene esa forma en general. ¿Ya? Y una idea bastante sencilla es que si yo cambiara teta por menos teta, si yo hago ahora f de menos teta, coseno es par, entonces queda todo igual, pero seno es impar. Así que me queda ahora con el x igual, pero con el menos y, si es que yo cambio teta por menos teta. Entonces todo lo que está arriba pasa hacia abajo, ¿ya? Y todo lo que está acá arriba pasa hacia abajo. Por eso se llama astroide, es como una estrella al final, esta figura. ¿Ok? Pero lo importante, más allá de la forma de la figura, es que cerré la figura. Con eso, partí desde el teta igual 0, di toda esta vuelta por los 4 cuadrantes y llegué al mismo punto. Entonces cerré la figura. Y ahí está la curva completa. ¿Ya? Entonces esto que me permitía graficar acá abajo, reflejar hacia abajo, ya sé que cerré la figura, así que teta se mueve entre 0 y 2pi. Eso es lo que me importa. Saber cuánto es necesario recorrer para cubrir toda la curva. De 2pi para adelante empiezo a recorrer la misma curva. Entonces estoy como contando de más. ¿Ok? Y ya, ahora le aplico la fórmula. Necesito el x' con respecto a teta. Eso va a ser 3a por coseno cuadrado de teta. Ahí estoy derivando la potencia, pero por regla de la cadena
por menos seno de teta. Entonces al cuadrado, el x' al cuadrado es 9a cuadrado coseno a la cuarta por seno cuadrado. Eso pasa si lo elevo al cuadrado, que lo necesito para la fórmula. Y el i', en este caso es 3a seno cuadrado, y por regla de la cadena, por coseno de teta. Entonces al cuadrado, tengo que hacer 9a cuadrado, seno a la cuarta ahora, por coseno cuadrado. Coseno cuadrado de teta. Me quedó feo eso. Ahí. ¿Ya? Y los meto acá dentro de la fórmula, que es esta raíz del x' al cuadrado más y' al cuadrado. Entonces esto da raíz, una raíz muy gigante, de los dos términos sumándose, 9a cuadrado, coseno a la cuarta, seno cuadrado, más 9a cuadrado de nuevo, seno a la cuarta, coseno cuadrado, y puedo factorizar. De nuevo la raíz gigante, puedo factorizar por 9a cuadrado, eso está repetido claramente. De ambos términos puedo sacar un coseno cuadrado y un seno cuadrado, de ambos términos. Y lo que me sobra en el primero es un coseno cuadrado y en el segundo es un seno cuadrado. ¿Ya? Así que estaría calculando, todo eso es 1, y le aplico raíz. Entonces cuando le aplico raíz ya es todo un producto, le aplico raíz a cada uno, me queda 3a, coseno de teta, seno de teta, pero en valor absoluto. Cuando yo calculo raíz de algo, me tiene que dar positivo. Ya como coseno y seno, entre 0 y 2pi a veces son positivos y a veces son negativos, le meto valor absoluto. ¿Ok? Ese es el elemento de, o sea, este es lo que va dentro de la fórmula de la longitud de arco. ¿Ya? Y acá, como esta figura es simétrica en los cuatro cuadrantes, y tengo este problema con el valor absoluto, me lo tengo que sacar de alguna forma, yo voy a hacer solamente el cálculo del primer cuadrante, de 0 hasta pi medios, y lo voy a multiplicar por 4. Eso voy a hacer. Entonces, la longitud va a ser 4 veces la integral de 0 hasta pi medios de lo que acabo de calcular. La gracia es que entre 0 y pi medios, tanto coseno como seno son positivos. Entonces, ya me puedo olvidar del valor absoluto. Esto es 3a, seno de teta, coseno de teta, de teta. ¿Ya? Si no lo hiciera, tengo problemas. Tendría que calcularlos por separado. Tendría que hacer tramos donde el seno es negativo, donde el coseno es negativo y ponerle un menos adicional. Hay que tener cuidado con eso. Ya no es llegar y sacar la raíz nomás. No, me tiene que dar algo positivo adentro. Y acá, para calcular rápido la integral, porque no es tan complicada, es un truco pequeño. En vez de sacar el 12a, voy a sacar un 6a entre 0 y pi medios. Y adentro me va a quedar 2 veces seno de teta, coseno de teta, que esa es la fórmula de seno del ángulo doble. Entonces lo mismo que 6a por la integral de 0 a pi medios de seno de 2 teta, de teta, e integro seno. Así que la integral de seno es menos coseno de 2 teta, y como está de 2 teta, tengo que dividirlo en 2 y evaluarlo entre 0 y pi medios. Así que ya estamos casi listos con este. Nos queda el 2, lo cancelo con el 6, me queda un 3, 3a, hay un menos afuera, así que menos 3a. Y evalúo coseno de 2 teta. Pi medios, me va a quedar coseno de pi, y en 0 me queda coseno de 0.
¿ya? ¿Y cuánto es coseno de pi? Es menos 1, y coseno de 0 es 1. Así que menos 1 es menos 2, con el menos 3a de afuera me da 6a. Ya ahí estamos. Ahí está el cálculo hecho. ¿Ok? Pero aquí hay un montón de cosas entre medio que son re importantes. Más allá de parametrizar, esto de repente es súper clave, darme cuenta de dónde hasta dónde tengo que hacer que se mueva el parámetro, el teta, ¿ya? Y otra parte importante es que cuando hago el cálculo de la raíz de algo que está al cuadrado, no es simplemente cancelarlos, ¿ya? Queda con un valor absoluto, ya que estás seguro de que lo que está dentro tiene que ser positivo, ¿ya? Acá hay una observación. Me preguntan por las clases de la semana pasada. Hoy día lo voy a subir sin falta porque me preocupé de otros cursos el fin de semana y me faltó este, ¿ya? Pero hoy día lo actualizo. Ya, última situación, que es para llegar a una fórmula, de nada, de nada. Para llegar a una fórmula que es útil también. Última situación. Este es como un ejemplo materia, ¿ya? Este que viene acá. Demuestra que la fórmula para la longitud de arco de una función polar, ojo con esto, así como tenemos funciones en coordenadas rectangulares, podemos tener funciones en coordenadas polares, ¿ya? R es igual a f de teta. Eso es una función polar. Y si tengo una función polar para un teta que se mueve entre alfa y beta, la fórmula de longitud de arco es esta. Le voy a poner un L a esto para que sea más evidente. Es esa que está ahí. Ya tengo la función al cuadrado y tengo que sumarle ahora la derivada al cuadrado de esa misma función. Y la misma raíz de antes. ¿Ya? Entonces me va a servir para calcular este que está acá. Acá hay una función polar. R está despejado. Es como cuando teníamos y igual x cuadrado, por ejemplo. Es una función coordenadas rectangulares. Ahora tengo una función en coordenadas polares. Entonces la gracia de hacer esto, de conocer esta fórmula, es que ya no necesito parametrizar, sino que directamente meto toda la juguera y empiezo a reemplazar ¿cómo se dice? En la integral, ¿ya? Pero demostremos la fórmula. La parte A es justamente demostrar que eso es verdad, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Cuando yo parametrizo en la parte A no tengo la fórmula todavía, así que voy a tener que parametrizar. La parametrización en polares es x igual r coseno teta y igual r seno teta, que depende de dos variables al principio. Pero la r es una función polar, es f de teta. Entonces, de esa forma, la r la puedo cambiar por f de teta. F de teta. Entonces, ahora sí tengo una parametrización, porque depende de una sola variable, de la variable teta. ¿Ok? Entonces le aplico, para encontrar la longitud de arco, le aplico todo lo necesario. Necesito el x', que hay que tener ojo acá porque es derivada del producto, es derivar el f por el coseno y después el f por la derivada de coseno. Voy a abreviar el f, no voy a anotar f de teta, sino que voy a escribir simplemente f. ¿Ya? Entonces derivo producto f' por coseno de teta más f sin derivar por menos seno de teta. ¿Ya? Me queda eso. Ahora lo elevo al cuadrado. Todo eso es un cuadrado de binomio. Entonces me queda el cuadrado del primero, que va a ser esto, menos el doble producto de ambos, 2f, f', coseno, hoy no parece coseno eso, coseno, seno, es el doble producto, más el cuadrado del segundo, que me va a quedar f cuadrado, seno cuadrado. Ya, todo eso es el x' al cuadrado. No dije eso. No dije eso. Aquí debería escribir que esto es el x' cuadrado. Ahí.
En el afán de apurarme, me comí eso. Ahí sí. Ese es mi x' cuadrado. Ahora vamos con el y'. El y', misma idea, pero ahora es el f por seno, el que tengo que derivar. Derivar el primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada de seno es coseno. Y de nuevo necesito el y' al cuadrado. Entonces de nuevo cuadrado de binomio. Ahora me queda el cuadrado del primero. Ahora más, son puros signos más, así que más el doble producto. Y más el cuadrado del segundo, que es f cuadrado coseno cuadrado. Esos son el x' y el y' al cuadrado. Y para la fórmula los necesito sumados. Entonces yo voy a sumar acá. Aprovechando que están aquí ordenaditos, los voy a sumar aquí. Voy a sumar acá. Voy a sumar esos dos, verticalmente. ¿Ya? Entonces fíjense que el término mixto, el que está entre medio, se cancela. Ese que está acá es el mismo, pero está con signo cambiado. Así que se va. ¿Ya? Por ende, el x' al cuadrado más el y' al cuadrado es f' al cuadrado factor de coseno cuadrado más seno cuadrado. Eso me sale de la primera columna si yo la sumo. Y de la otra me queda f cuadrado factor de seno cuadrado más coseno cuadrado. ¿Ya? Y ya hemos dicho un montón de veces que eso es 1. Así que el x' cuadrado más y' cuadrado es f' cuadrado más f cuadrado. Por ende, en raíz es x' cuadrado más y' cuadrado. Y todo eso es la raíz entonces de... Lo voy a anotar al revés, solo para cumplir la fórmula que está arriba. Es f cuadrado más f' cuadrado. ¿Ya? Así que la fórmula de longitud de arco es la integral de alfa hasta beta, ese es mi L, de esta fórmula que está aquí. F cuadrado más f' al cuadrado, todo esto de teta. ¿Ya? Y ahí llegué. Esa es la fórmula que yo quería comprobar. ¿Ya? Y es sumamente útil. Sumamente útil. ¿Ya? Voy a alcanzar a plantear... no sé, creo que alcanzo a hacerla completa. Voy a hacer la de la curva que está acá. ¿Ya? R igual 1 más coseno de teta. Entonces, parte B, tengo una función, ¿cómo se dice? Polar, una función polar. Veamos qué es la función primero. Veamos qué forma tiene, para saber de dónde hasta dónde debo integrar. Si me muevo en el primer cuadrante yo parto desde el θ igual 0, del θ igual 0 hasta el θ igual pi medios. ¿Ya? Como es coseno en 0 da 1 y coseno en pi medios da 0. El coseno va bajando, voy a escribirlo acá. Si θ está entre 0 y pi medios, el R completo decrece desde 2, cuando θ vale 0, el coseno vale 1, más el otro 1 me da 2, ¿cierto? Esa es la distancia. Desde 2 hasta cuando coseno vale en pi medios, vale 0, 0 más 1, 1. ¿Ya? Y el R va representando las medidas, las distancias al origen. Entonces son puros puntitos cuya distancia al origen va bajando desde 2 hasta 1. Esa es la curva en ese pedacito. Son tipos que tienen distancias que se van achicando hasta llegar a 1. ¿Ya? Por eso yo sé que la curva va así. ¿Ya? Y ahora, si el θ se mueve entre pi medios y pi,
entre pi medios y pi, el coseno sigue bajando. Ahora baja desde 0 hasta menos 1. Por ende, el R decrece desde... aquí no dije hasta dónde. Ahí. Decrece ahora desde 1 hasta el valor en pi. ¿Cuánto vale coseno de pi? Vale menos 1. Más 1, 0. Entonces ahora hay puros puntitos cuyas distancias al origen van bajando hasta llegar a 0. Entonces se provoca esta curvita. Así. Son puras distancias al origen que van bajando hasta llegar a 0. Así que tengo ahora esa curvita. Y ahora de nuevo, si agarro R, igual que en un ejemplo anterior, y cambio el teta por menos teta, me queda 1 más coseno de menos teta, pero como el coseno es par, es 1 más coseno teta. Me queda igual. R es una función par con respecto a teta. Quiere decir que si yo veo tetas que son positivos y negativos, la curva es la misma. Entonces, este mismo gráfico que hicimos por arriba del eje X se repite por abajo del eje X. Esa es la curva completa. ¿Ya? Y ahí cerramos la curva. Ahí hicimos el recorrido completo de 0 hasta 2pi. Así que mi teta se mueve entre 0 y 2pi. ¿Ya? Y por esta simetría que se provocó, me basta para calcular la longitud de arco de toda esta curva. Les cuento que esta curva se llama cardioide. Si tenemos más tiempo, vamos a poder hablar de eso. Esta curva se llama cardioide. Nos basta con calcular la longitud de la mitad de arriba, por ejemplo. Y ahí después la multiplicamos por 2 y tenemos la curva completa. ¿Ya? Entonces, la longitud de arco va a ser 2 veces la integral de 0 hasta pi, ¿sí? De la fórmula que descubrimos en la primera parte, de la raíz de la función al cuadrado. ¿Quién era la función? 1 más coseno de teta al cuadrado, más la derivada de la función al cuadrado. ¿Ya? ¿Quién es el R'? Si yo derivo acá, me queda menos seno de teta, esa es la derivada, pero al cuadrado. ¿Ya? No necesité parametrizar. Esa es la gracia de haberlo hecho con esta fórmula. ¿Ok? Ahora, lo fome es que en el tiempo que tengo, que se me acaba de acabar, con este ya se me acabó el tiempo, la integral me queda complicada de calcular, ¿ya? Pero es un problema de técnicas de integración nomás. Cuando les publique esta pizarra en PDF, les voy a mostrar cómo se calcula la integral. Acá la tengo. Aquí. ¿Ya? Ahí ¿dónde estamos? Acá. ¿Ya? Ahí está todo el cálculo. Y aquí está metido en la integral. Ahí. Está más ordenado que lo que hice recién. Y listo, hay que calcular esa, que es un poquito más engorrosa. ¿Ok? Pero está hecha. Y llegamos al resultado final que da 8. ¿Ok? Revísenlo, ya todo lo que viene después es simplemente el problema de calcular la integral, que debería ser sencillo. ¿Ya? Ojo con las observaciones. Hay una observación importante acá que está en azul, ya que tiene que ver con el signo de lo que estoy calculando. Ujú. Así que ojo con eso. Si hay dudas, me pueden mandar un mail y lo revisamos. ¿Ya? Eso, muchachos, eso por hoy día. Ya aquí tenemos otra de las aplicaciones de integrales que es importante y tiene que ver con longitud de arco. Y ya en la próxima clase vamos con otras aplicaciones. Ujú. Que estén bien, chicos. Nos estamos viendo el miércoles. Que tengan un excelente resto de día lunes. Chao, profe. Chao, profe.